Entonces, el citoesqueleto está unido a estos organelos para poder distribuir ese tipo de sustancias. Ok. Entre estos dos hay un espacio, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de secreción de proteínas. Si usted produce una proteína aquí y la proteína debe pasar acá, en ese intermedio debe haber algo que la lleve. Sí, ella no va a ir ahí y salta ahí. No, o sea, hay algo que la lleva, que la transporta, ¿cierto? Eso es un tráfico vesicular, pero dentro de esas vesículas, que van a ir de aquí a acá, ¿sí? Dentro de esas vesículas, van incorporadas algo que nosotros llamamos chaperonas o chaperoninas. ¿Listo? Las chaperonas, digamos que son un mecanismo, un andamiaje, una máquina, como quieran llamarlo, muy bien aceitada en el sentido que forman unos complejos. La mayoría de las chaperonas son familia de la HSP. HSP son proteínas de choque térmico, Hot Shock Protein. Esas proteínas de choque térmico obviamente participan en todo lo que es cambios bruscos de temperatura, pero nosotros normalmente no hacemos eso. Entonces, para que no estén ahí como haciendo nada, como sentadas en las gradas, haciendo fotosíntesis, entonces le dieron, eso no pasa aquí, eso le dieron otro mecanismo de acción, y es acompañar a las proteínas salientes, o sea, en estructura primaria, hacia Golgi para ser repartidas, y en Golgi también se va como a imprimar, se le va a dar como el destino, se le entrega, ¿no? Entonces llega el paquete y dice, listo, ¿para dónde va? No, va para el Tolima, entonces le ponen ahí, todo va para el Espinal, ¿no? ¿Cuándo quiere que llegue? ¡Ya! No, se demora. Entonces esa etiqueta se va a demorar un tantito en poner el destino, y con eso ya se sabe que el paquete va para allá, ¿listo? El servientrega hace eso, pero bueno, antes de llegar allá, las chaperonas, esas HSP, que son un complejo bastante grande, lo que hacen es, en el camino, aprovechan y van plegando la proteína, o sea, le van dando su estructura tridimensional. ¿Cuál es su estructura tridimensional? Pues básicamente para lo que fue diseñada. Entonces, ¿cómo sabe la chaperona cómo lo tiene que plegar? Casi siempre hay unas chaperonas exclusivas para un grupo de proteínas. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, del colágeno, que es un ejemplo que yo les doy siempre, porque colágeno yo lo manejé en mi tesis de maestría y todo el cuento, entonces me sé el cuento muy bien. El colágeno, para ser plegado, necesita como de 8 chaperonas más o menos, o hay 8 chaperonas que se involucran en eso, y ellas saben cómo tiene que ir plegado el colágeno. ¿Listo? ¿Cómo? Porque hay una serie de aminoácidos que le van a dar esas características. Por ejemplo, si hay cierta cantidad de aminoácidos, por ejemplo, van a dar un motivo alfa hélice, alfa hélice. Ese motivo, dedos de zinc, bolsillos de leucina, no sé, otros motivos diferentes. Cada motivo va a actuar de una manera diferente. O sea, mejor dicho, cuando usted le da el motivo a la proteína, usted le da su función. Si está así, la proteína no va a hacer nada. ¿Sí me lo entiendes? El plegarla es lo que hace que la proteína cumpla su función. Por esa razón, el proyecto de genoma humano quedó cortito. Porque la gente pensaba, no, transmitiendo la información, vamos a saber qué hacen las proteínas. No es tan cierto. Porque si se dan cuenta, el plegamiento de las proteínas, el marcaje, todas esas cosas, no lo hace el DNA, lo hacen proteínas accesorias. Por eso ahora todo se ha llevado, todo se ha volcado hacia la proteómica, porque es un aspecto más complejo aún que en el mismo ADN. Entonces, no es solo tener la información, sino saber qué hacer con esa información, y es lo que estamos mostrando aquí. Entonces, aquí vemos un complejo, un ejemplo de complejo de proteína HCP, con, obviamente, para plegar necesitamos energía, entonces siempre tiene que ir acompañado de una ATPasa y un factor de cambio, etcétera, etcétera. Este es otro ejemplo de familias de chaperonas, la predopoldina, que tiene como si fuera una mano, y hay otras que son chaperoninas mitocondriales que tienen forma como de mandarina, y esa forma como de mandarina le permite dentro de esa estructura hacer los plegamientos, lo mismo que las TCP1, que son complejos unidades también cercanos, hay unas que están
unidas a las mitocondrias y a otras partes membranales, pero básicamente lo que se hace es que el complejo, cuando entra la proteína, dentro del complejo, gracias al ATP, empieza a darle la estructura tridimensional. Eso envuelto, obviamente, en una vesícula. ¿Listo? Entonces hay varios tipos de vesícula que más adelante los vamos a ver, las COP1, las COP2 y la de clatrina, que esas se las van a preguntar en virología. Tengo un videito precisamente de eso. Bueno, entonces, una vez la proteína ha pasado del retículo endoplasmático y va a Golgi siendo plegada, en Golgi, ¿qué ocurre? En Golgi se le van a agregar otro tipo de sustancias, la mayoría azúcares, ¿listo? Por ejemplo, es lo que llaman nosotros glicosilados, o sea, se le agregan grupos glicosilo, partiendo de un dolicol, que es, digamos, una estructura primaria del glicosilo. Hay una manoinositol transferasa que le agrega glicosilos, y la glicosilotransferasa se incorpora a la proteína ya con su estructura tridimensional. ¿Para qué le agregan esos grupos glicosilo? Porque esos grupos glicosilo, uno, le van a servir para saber qué va a hacer la proteína, o sea, hacia dónde la van a dirigir, y dos, porque esos grupos glicosilo le van a dar como características para que ella pueda hacer una serie de labores específicas. Entonces, hay un grupo de proteínas que se glicosilan, otras que no, y eso depende de qué se va a hacer con ellas. ¿Listo? Entonces, como el resumen de lo que ocurre. Bueno, entonces, vamos a verlo ahora más detenidamente. Nosotros ya hemos visto en traducción, que se armaba este complejo, que era el de la subunidad pequeña, la subunidad grande del ribosoma, se unía con el mensajero, venía el RNA de transferencia, llevaba y empezaba a sintetizar las proteínas. Hasta aquí lo habíamos visto. Viéndolo en contexto, esto se arma y se une a la membrana, o mejor dicho, se ensambla y se une a la membrana del retículo endoplasmático, que sería esta estructura que vemos acá. Esta estructura azul ayuda a capturar ese complejo del ribosoma, y aquí es donde empiezan a llegar los RNA de transferencia, introduciendo o trayendo los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas. Es decir, que aquí ya está la proteína casi sintetizada. ¿La proteína dónde se va a liberar? Hacia el lumen del retículo endoplasmático. Se sintetiza y se libera hacia el lumen, hacia acá. Y dentro del lumen es que empiezan a agregarse las chaperonas, y cuando va a salir del retículo endoplasmático lo envuelven las vesículas. ¿Listo? Entonces, esto es realmente el proceso completo de lo que se haría en el retículo endoplasmático. Entonces, llega la estructura, se une al RNA mensajero, se empieza a sintetizar, y esa proteína, el nuevo péptido, va a quedar al interior del retículo endoplasmático. ¿Listo? Y James, ¿qué es tanto que me llamas, James? ¿Para qué me llaman, nene? Ya voy, papi. Bueno. Entonces, esto es el resumen de lo que ocurre. Sí, porque ¿para qué lo voy a tratar mal? ¿Sí o no, negro? Ok. Entonces, este es el mismo proceso que yo les vengo diciendo. Se ensambla. Se empieza a sintetizar la proteína, que es esta estructura que vemos acá. Y la proteína se libera dentro del lumen del retículo endoplasmático. Posteriormente, se envuelve en la vesícula, acompañado de las chaperonas, y con esa vesícula viaja del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. ¿Listo? Y sería como el compendio completo de lo que les estoy tratando de explicar. Entonces, ¿qué ocurre en Golgi? Entonces, en Golgi, digamos que Golgi es otra estructura membranal bien compleja. La parte o la cara de Golgi que da o que está cercana al retículo endoplasmático se llama cis. La parte media de Golgi se llama la parte interna. Bueno, la parte interna de Golgi, ¿sí? Digamos, es donde se realizan las glicosilaciones. Y la parte en la cual se va a exportar esas proteínas ya marcadas, o sea, la parte media de Golgi, es realmente donde llegan las enzimas para marcar las proteínas, ¿sí? Las marcan, o sea, para decir para dónde va, ¿sí? Para la espina, ¿listo? Listo, que va, por ejemplo, que
no sé, para la costa, marcado, pum, costa. ¿Listo? Que para Boyacá, pum, para Boyacá. Eso va marcado cada proteína de esa manera. Y cuando llega a trans, que es la parte, es realmente donde se vesiculan o se forman las vesículas de transporte. Como cualquier servientrega necesitamos camiones, aviones, motos o lo que sea para transportar lo que llevamos. Entonces, en varias regiones de trans es donde se forman específicamente vesículas para cada sitio. O sea, proteínas de membrana, proteínas citoplasmáticas, proteínas que van a mitocondria, proteínas que van al núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una vesícula va para un sitio específico, ¿correcto? Entonces este complejo Golgi, estas cisternas, a medida que van pasando, a medida que van avanzando en estas estructuras, estos que parecen como láminas se les llaman cisternas. ¿Listo? Entonces, a medida que van avanzando, digamos que hay dos mecanismos de transporte ahí vesiculares: COP2 y COP1. COP2 avanza de cis a trans. COP2. COP1 es un mecanismo, bueno, en ese proceso de ir avanzando, las mismas chaperonas se encargan de censar, de evaluar si la proteína está bien plegada. ¿Se acuerdan que ustedes me habían preguntado? Creo que Jaime me dijo, profe, ¿qué pasa si queda el RNA mal el sintetizado? Entonces la proteína, ¿qué ocurre? Entonces le decía, vea. Yo le decía, hay un proceso más adelante que censa eso. O sea, ahorita no nos importa si el RNA quedó mal o no. Se sintetiza la proteína y ya. Como es solo uno o dos unidades que se sintetizan, no hay problema. Aquí es donde realmente está el mecanismo de control o el de control de calidad. Cuando la chaperona llega y va a plegar la proteína y se da cuenta que está mal, o sea, ella tiene toda la información para poder hacer los plegamientos, dice, no, esta proteína está mal. Entonces, ¿qué hace la chaperona? Dentro de la cisterna, digamos que aquí hay dos niveles. Uno que avanza para ser excretado y cuando no, pasa al otro nivel y se encapsula COP1 y la devuelve. Y en el proceso de irla devolviendo, la marca con ubiquitinas. O sea, ubiquitiniza esa proteína. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que le dan información a ciertas enzimas, ¿sí?, que se llaman proteosoma, para que rompa la proteína otra vez en aminoácidos. Entonces, cuando llega aquí, ya está disgregada. O sea, le han dado chumbismo a esa proteína, ya está los aminoácidos, y se liberan esos aminoácidos para volver a ser reciclados. Ejemplo. Siempre les pongo. ¿Eso solo lo hace COP1? O sea, Digamos que COP1 es el mecanismo de reciclaje para eso. Es la vesícula, pero el que realmente hace eso es la chaperona. ¿Listo? Entonces, un ejemplo que les doy es la enfermedad que yo manejaba, que se llamaba osteogénesis imperfecta, que tenía que ver con el colágeno, es una colagenopatía. Esa enfermedad se le llama los niños de cristal, ellos se fracturan con una facilidad enorme. Aún en el vientre materno hay fracturas. La pregunta es ¿por qué? El colágeno en nosotros es como, por ejemplo, cuando usted hace una plancha, o cuando usted va a fundir una plancha, técnicamente se llama así. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Vea, James. Una plancha de cemento negro. Vea, puede. Por eso que lo molesto, ¿sí ve? No, mi amor, antes de eso. ¿Qué es el primer? Por ejemplo, vean en Transmilenio, cuando hacen una losa. A ver, negro, esta sí la va a coger. Ahora no voy a decir la losa, la lava con acción. Cuando van a hacer una losa de Transmilenio. ¿Un enmayaje? En la calle, sí, los que van detrás del lleno, pues encima. Cuando van a hacer una losa, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cómo, mi amor? ¿Un enmayaje? ¿Cómo ponerlo? ¿Enmayaje de qué? De las... No, ¿de qué material es? Hierro. Hierro. Es un esqueleto metálico, forma de cuadrícula. ¿Por qué creen que hacen eso? Para darle fuerza, para que esa losa no se parta tan fácilmente. Lo mismo que en la plancha esa que estaban fundiendo, que no es la... Lo primero que hacen cuando usted va a hacer una plancha es hacer la estructura metálica para encima agregarle el cemento, ¿cierto? Nuestros huesos, dientes, piel, todo tiene el mismo sistema, aunque no me lo crean. Esa malla no es obviamente varillas de hierro, sino esa es una malla de colágeno.
porque el colágeno está en forma de malla. Es decir, si ustedes ven esa proteína plegada, la proteína es así, más o menos. Son estructuras así. Encima de esa estructura se agrega la patita hidroxiapática y se forma encima del hueso. Entonces, si tú tienes una mutación en los genes del colágeno y tu colágeno es defectuoso, entonces cuando vas a producir el colágeno y llega aquí, las chaperonas dicen, uy, miércoles, esto está mal, y devuelven. Entonces, si tú debes de producir, por ejemplo, por decir una estupidez, otro 100% de colágeno en una persona que no tiene esa mutación, está bien, es un 100% por una cantidad, digamos, 10.000 unidades, es decir, una pendejada, 10.000 kilodaltons de colágeno se produce. ¿Bien? Más o menos. Cuando tú tienes esa mutación, o los niños que tienen esa mutación, producen apenas un 20%, es decir, producen apenas 2.000 kilodaltons. Eso quiere decir que hay un déficit. ¿Por qué? Porque la mayoría del colágeno es defectuoso. Entonces, los niños, es más, ni siquiera este 20%, digamos que producen por ahí un 5%. Lo que pasa es que los niños compensan eso produciendo el doble o el triple. Entonces, producen el triple de colágeno de una persona normal. O sea, sobreesfuerzan el sistema para producir esa proteína. Aún cuando producen tanta, la mayoría es defectuosa y se recicla. Entonces, este sistema de reciclaje por autosomal, COP2, COP1, es bien eficiente. Lo devuelve y lo devuelve y lo devuelve. Entonces, al final, el peladito no va a producir la misma cantidad de colágeno. Entonces, cuando va a producir hueso nuevo, al vez de producir, digamos, hay una disminución del 80% de la producción de hueso. Nosotros tenemos algo que se llama el balance óseo. El balance óseo quiere decir hueso nuevo, hueso viejo. ¿Qué pasa con este hueso viejo? Lo degradamos con los osteoclastos y producimos hueso nuevo. Se hace cuento que le dicen a uno las mamás de que es que yo llevo 20 años con los huesos de su padre. Dígale, no mami, eso no es cierto. A los 8 años ya usted tenía huesitos nuevos de licuado. Cada 8 o 7 años usted cambia totalmente su esqueleto. O sea que usted no ha arrastrado 20 años los huesos de su papi, no. Promedio ha recambiado como unas 4 veces. ¿Okay? Ha estrenado como 4 veces huesos. ¿Ok? En promedio. ¿Así se tu mami? Sí, que se ríe. Bueno, ¿qué pasa con estos peladitos? Como no producen la misma cantidad de hueso, pero esto sí es normal, hay un desbalance. Hay mayor destrucción. Y entonces, los huesitos parecen como si tuvieran osteoporosis. Y por eso se fracturan tan fuerte. Miren cómo una proteína afecta, y eso no solo afecta eso, afecta los vasos sanguíneos, los dientes, la piel, ellos tienen hiperlaxitud ligamentaria, no pueden soportar su peso, entonces tienen deformidad esquelética progresiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Como una mutación, un daño, va avanzando. Entonces, este sistema aquí, en estos niños, va a todo, o sea, devuelven y devuelven y devuelven y devuelven y otra vez y otra vez y otra vez con el mismo efecto. ¿Listo? Entonces, para que se den un ejemplo, ahorita les muestro. Entonces, esta es la estructura de Golgi, las cisternas, obviamente estas son las vesículas, ¿listo? Las vesículas como van y vienen. Entonces, COP2, COP1, cis, trans y la parte media o el lumen. Y esto es básicamente lo que yo les decía. Clatrina sería verde, o sea, vesículas formadas a partir de clatrina, ahorita les muestro cómo, perdona. COP1 y COP2. También ahorita les voy a mostrar cómo se forma COP1 y COP2. Estas son las cisternas de Golgi. Entonces, en azul va COP1, ¿cierto? Que COP1, digamos que va hacia los extremos, que es lo que se recicla, digamos así. Y COP2, que va en la parte media, que es la que avanza. Cuando esto se devuelve, COP1 lo devuelve y se recicla de nuevo. Cuando llega a la parte de trans, que es la que realmente distribuye, se forman vesículas de clatrina para ser exportadas. Este mecanismo es el que utilizan algunos virus para poder salir de la célula. ¿Sí? Entonces, forman lo que llamamos la cápside viral, o forman la cápside viral con esas estructuras clatrínicas. Y salen, pero los virus son bien abejas, ¿no? Al vez de salir, y la clatrina y estas se hacen una con la membrana para no afectar la célula. El virus lo que hace es llevarse el pedazo de membrana y por eso
afecta a la célula, ¿sí me hago entender? En el caso del VIH, por ejemplo, que era lo que les explicaba. Entonces, estos son los mecanismos más o menos que están. Entonces, ¿cómo es COP? Entonces, aquí les muestro imágenes de artículos, que es chévere porque esto se llama interpretación de imágenes. Ojo por ahí, ¿no? Eso es lo que hacen normalmente en las maestrías. Los exámenes de nosotros son así. Expliquen qué ocurre ahí. Entonces, pónganle cuidado. Por eso les digo que una imagen se defiende sola. Lo que estamos viendo aquí es Golgi. O sea, que utilizan anticuerpos marcados anti. Aquí utilizan un anticuerpo con naranja de algo, no me acuerdo cómo se llama ese fluorocromo, de amarillo. Evidentemente esta sombra que estamos viendo ahí, el núcleo. El baño queda allá, ¿no? El núcleo. Y entonces esto sería el citoplasma. ¿Sí ven este punto central? ¿Ese qué sería? Golgi. Y estos puntos laterales, las vesículas, COP1 y COP2. ¿Qué le hicieron a esa célula? Le agregaron una toxina de cólera. Entonces, la toxina de cólera afecta algunas proteínas de ensamblaje, ¿sí? Que ahorita les voy a mostrar, y afecta la unión de la ATPasa. Entonces, los coatámeros no se pueden unir y se desensamblan. Miren qué ocurre acá. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué no hay aquí que sí hay aquí? Eso quiere decir que no se forman las vesículas. Con esto se comprobó que evidentemente la vesiculización es un proceso propio de Golgi que sirve para hacer todo lo que es el proceso de exportado y marcaje de proteínas para ser distribuidas. Esto pasa lo mismo, miren. Entonces esto lo hicieron, y esta lo hicieron con unas sondas, pues FRIX, son sondas, unas sondas con marcaje. Entonces marcan el citoplasma y marcan el citoplasma, y en el citoplasma hay específicamente unión de anticuerpos mayoritariamente hacia este punto, o sea, quiere decir que ahí está Golgi. Le agregan la toxina y evidentemente, ¿qué ocurre? Golgi deja de funcionar. ¿Sí? Golgi deja de funcionar, o sea, no produce las proteínas necesarias. Entonces, de esa manera se comprueba que evidentemente Golgi es un proceso enzimático, el cual va en doble sentido para tratar de exportar proteínas. ¿Listo? Que si usted afecta ese proceso enzimático, pues la sobrevida de la célula está en entredicho. Porque si la célula se afecta a eso, después ¿cómo va a exportar proteínas necesarias? Ineludiblemente la célula tendrá que morir. ¿Listo? ¿Qué es lo que están evaluando ahí? Esto que ven acá es una vesícula COP. Esto es una fotografía, o sea, es una imagen de un microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? En el cual yo les había dicho que esos microscopios no actúan con luz, sino con radiaciones. Entonces la radiación golpeaba y se creaba una imagen 3D. Entonces lo que están viendo es una vesícula, y esta estructura roja de aquí es esta estructura que ven acá. Estas dos banditas que ven en la mitad son estas proteínas que están adyacentes aquí, que son virus mail, P21, la proteína que se llama cargo, que digamos el cargo es la proteína blanco que va a ser transportada, y esto, el HDOP, que le llaman, o HDEL, es un receptor específico para cierto tipo de proteínas. O sea, que para que la proteína se pueda vesicular necesita un receptor específico para que pueda ser llevada, y después se le une una chaperona que se une a este lado. Entonces, COP se forma, que son estas estructuras que están viendo aquí, y se exportan. O sea, el retículo endoplasmático pasa así a Golgi, y en Golgi también ocurre lo mismo. Entonces, esto es la formación de un COP. Yo les había dicho que se forman en los extremos, y todo el cuento, aquí es retículo endoplasmático, se sintetiza la proteína, la vesícula lo lleva a Golgi, y Golgi empieza a transportar para después ser excretado. La pregunta es, ¿y cómo se forma COP? COP es esta estructura que vemos acá. Esta cosita que parece un ojo es una proteína, un complejo de proteínas que se une a una proteína G, o sea, una proteína que produce ATPs, con una estructura proteica externa que envuelve a esa para poder hacer la envoltura, y cuando estas se unen a sitios específicos de la membrana de Golgi, en medio de estos dos se unen los coatámeros, que son estas estructuras que ven acá, las cuales le van a dar como una forma hexagonal
a la vesícula. Una vez toma esta forma hexagonal, este coso de aquí es el coatámero, el que le va a dar blanco a la proteína. Aquí está la chaperona, y estas estructuras son las que finalmente van a favorecer que se cierre la vesícula aquí. Una vez se cierra la vesícula, los coatámeros lo que hacen es darle la forma, o sea, mantener la forma redonda, y ya cuando está la forma, o se cierra pues la vesícula, los GTPs se liberan y quedan convertidos en GDPs, que son estas cositas de aquí, y los coatámeros también se liberan. ¿Y qué queda? La vesícula con la proteína y la chaperona. ¿Listo? O sea, así se forma un copo. O sea, se requiere energía, no es tan fácil. O sea, aquí se ve así, se pone el cosito y punto, formoso, pero todo el proceso viene de acá. Y esta estructura de aquí, que viene acá, sería la próxima vesícula para formarse. Si ustedes ven, aquí está la proteína a cargo, aquí está el receptor de la chaperona. Cuando esto salga, esto va a girar hacia este lado y va a empezar el mismo proceso. Se van a unir las proteínas GTP, las GTPasas se van a unir y van a formar la vesícula y va a volver a salir. ¿Listo? Entonces, ¿hay preguntas? Bueno, este es como un resumen de lo que ocurre ahí. Entonces, retículo endoplasmático, vienen las proteínas, vienen los ribosomas, sintetizan la proteína, lo libera, esto sale. Una vez la proteína está en el lumen, lo que vienen es las chaperonas, se unen, hacen los complejos, le unen los marcajes necesarios, se forma la vesícula, va hacia Golgi, y en Golgi empiezan a pasar las cisternas de la misma manera como yo les estaba explicando que se forman los copos. ¿Listo? Estos que ven aquí son los diferentes cargos de las proteínas los receptores de esas proteínas que se van a actuar. Si ustedes ven, tienen dos estructuras básicas y aquí se les agrega otras estructuras que esas son las que cambian. Esto es lo que le da la especificidad a estos receptores para captar ciertas cantidades de proteínas. Ahora, ¿qué es lo que reconocen estos? Los glicosilos y todos los otros andamiajes que se le pusieron más arriba. ¿Listo? De esa manera se reconocen y de esa manera también se marcan para saber hacia dónde van. Aquí les voy a mostrar un video para la sirva. Ahí estamos viendo Golgi, el aparato de Golgi. Entonces, ahí ven la cisterna que es cis retículo endoplasmático. Esta es la parte media y esta es trans. ¿Listo? Bueno, entonces, se forma en Golgi, vienen algunas enzimas que lo que hacen es modificar las proteínas, ¿sí? O sea, o darle la forma o plegarlas, y esas vesículas viajan del retículo endoplasmático a la parte cis de Golgi. Esas vesículas se hacen una en esa parte de cis. Se han metido. Lo buscamos.